Estamos viendo a través de estas predicaciones la historia de Marcos. Dice que Marcos fue aprendiendo a usar esa nueva armadura para luchar en contra de aquello que le acusaba constantemente. Sin embargo, dice que ¿te recuerdas que él se sentía enojado con las parroquias, con los sacerdotes, con los coordinadores, con los predicadores? Porque para él pensaba él que predicaban unos sermones sin compasión y que el fin de la predicación de ellos, miraba él, era hacer a la gente sentirse culpable por no hacer lo que la Biblia dice. Y entonces la terapeuta le dice a Marcos: ¿alguna vez has perdonado a los sacerdotes y los sermones que ellos hacen? ¿Has perdonado a algunos profesores, a algunas personas que te dan clases de Biblia y a los autores de esos libros que cuando tú lees te cuestionan por los sentimientos de culpa que a veces han producido en ti? ¿Los has perdonado, Marcos?, le dice la terapeuta. Dice que Marcos se le quedó viendo y le dice: no los he perdonado, ni había pensado en eso. Nunca pensé que debía perdonarlos. Siempre pensé que ellos eran quienes debían arrepentirse y cambiar su modo de actuar. Yo nunca pensé que era yo el que tenía que perdonarlos a ellos. Y entonces la terapeuta le dice: pero ese es el problema de ellos. Es cuestión entre ellos y Dios. Es delante de Él que ellos podrán mantenerse en pie o caer. Y la terapeuta le dice: en cambio, ese resentimiento que tú mantienes contra ellos, ese sí es un problema tuyo, verdaderamente, Marcos, le dice la terapeuta. ¿Y qué vas a hacer con tu problema entonces? Y la terapeuta le dice: por favor, Marcos, la próxima semana me traes una lista de todas las parroquias, de todos los sacerdotes, de todos los catequistas, todos los que te han dado clases, todos los autores y de cualquier otra persona que tienes que perdonar. Mira, hermano, cuál es la tarea que le deja la terapeuta a Marcos para esta semana. Y dice que a la siguiente semana Marcos vino con una larga lista de las personas a quienes debía perdonar por haberle hecho sentir culpable y hacer que sus pensamientos giraran fuera de control. Y dice la terapeuta que con esa lista llevaron todas esas heridas a Jesús para ser sanadas, así como lo hemos visto en sanación interior. Y dice que Marcos, después de haber entregado todas esas heridas, esas emociones, esos dolores, con el perdón de Jesús, logró perdonar a cada uno de esas personas. Y dice que prometió a Dios que por su gracia no les guardaría más resentimientos. Y la terapeuta dice que en las siguientes semanas hablaron de la intención de Dios al crear a Marcos como una persona especial y con un plan especial para su vida. Mira cómo lo fue evangelizando la terapeuta. Dice que para Marcos era muy difícil aceptar que Dios lo amaba y que tenía un plan maravilloso para él. Era muy difícil aceptar que Dios hubiera creado a todos y que todos fueran especiales. Podía creerlo fácilmente, pero que Dios le hubiera visto a él, a Marcos, como un individuo, como una persona especial, eso sí ya no podía aceptarlo él y menos sentirlo en su corazón. Y dice que en la medida en que Marcos se concentró en recordar que Dios le veía como una persona especial, sus pensamientos se fueron calmando.
Y entonces dice que vinieron los exámenes finales de su clase de evangelización a los pobres. Y dice que ese fue el momento que se convirtió en unos días fuertes de batallas en sus pensamientos. ¿Cómo podía estar seguro de que su fe era real? ¿Cómo podía estar seguro de que su fe se mantendría firme hasta el final de su vida y que no retrocedería? La incredulidad eran las preguntas que le venían. Fuertes batallas ahí en sus pensamientos. Y dice que durante esos días Marcos se dio cuenta de que él se examinaba constantemente y condenaba cada pensamiento que le entraba a su mente sin importar cuál fuera el pensamiento. Y entonces dice que Marcos empezó a orar por la ceguera hacia sí mismo y la mirada puesta en Dios. En la medida en que ataba y renunciaba a concentrarse en sí mismo, dice que él ataba y además renunciaba para no concentrarse en sí mismo e iba aceptando concentrarse en Dios. Marcos sentía que algo rompía el proceso de esos pensamientos que eran continuos, imparables, pero dice que pero temía que no fuera a durar mucho tiempo. Él tenía miedo de regresar otra vez a su vida anterior. Y dice que en las semanas siguientes, Marcos se sintió tan libre como nunca en su vida lo había experimentado. Sin embargo, llegó el tiempo de Navidad, ahí se aproximaba e irían a visitar a sus suegros que no eran personas que creían en Dios. Él siempre dice que Marcos siempre se había propuesto ser un gran testimonio para ellos y eso implicaba que no podía cometer ningún error. Era una persona perfeccionista ahí queriendo dar un buen testimonio a sus suegros que no creían en Jesús. Él se había propuesto no decir algo que pudiera provocar un malentendido y tampoco pensar algo inadecuado. Y dice que para empeorar la situación aquel domingo, el sacerdote predicó sobre la adoración y ahí entró en conflicto Marcos. Y nos quedaremos ahí, hermano, para ver qué pasó con Marcos en esa Navidad, en ese sermón. Yo hoy te invito, como siempre, a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima. Y ahí donde estás, hermano, a los pies de Jesús, postrado a los pies de Jesús, que esta sea tu oración para el día de hoy, que queme tu vida, que queme todas esas cosas que no son agradables para Él. Tú dile que no puedes alabarlo, que tú no puedes levantar tus manos, que no puedes adorarlo. Dile que queme tu vida para que tú puedas hacerlo. Dile que tú ya te cansaste y con esos sentimientos en el corazón de María, sigue santificándote y dale tu vida a Jesús y verás lo que son los milagros. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser.
puedes hacer, quema mi vida. Hey, yeah. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Oh. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi